En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Palabra del Señor. Sin duda alguna, si es que yo les nombrara algunos personajes o algunas personas, ustedes podrían decir que sí le conocen o han escuchado de ellos. Algo tan simple como si yo les comentara de Napoleón, dijera la palabra Napoleón. Todos se recuerdan a una persona francesa que fue emperador y que quiso conquistar gran parte de Europa. Si yo les comentara a ustedes sobre el nombre de algún héroe del Chile o alguno de los próceres de la patria, Bernardo Higgins, seguramente ustedes me dirían: sí, él se llamaba Bernardo Higgins Riquelme, nació en tal lugar, y podríamos conocer incluso datos biográficos de él. Si habláramos de tantos otros personajes que han pasado a través de la historia, podríamos decir que le conocemos o los reconocemos como parte importante de una trayectoria o de un lugar o de una etapa o de un momento histórico. Asimismo, muchas veces nos acontece cuando hablamos de Jesucristo. Cuando una persona le pregunta a otra: ¿conoces a Jesús? Lo más probable es que esa persona diga que sí le conoce, incluso le reconoce. Y la palabra fundamental o la respuesta quizás elemental, la respuesta perfecta, la respuesta correcta sería: Jesús es el Hijo de Dios, que fue hijo de María y fue hijo de José, y nació hace 2000 años atrás en una ciudad que se llamaba Belén, tal como lo recordamos hace 2 semanas atrás cuando celebramos la Navidad. Hablamos directamente del Jesús histórico, de un Jesús conocido por la historia, del cual los profetas incluso habían dicho que iba a venir, que se iba a manifestar, que iba a estar en medio de nosotros, que iba a traer salvación, que iba a traer libertad. Incluso los profetas habían dicho que el Espíritu de Dios iba a estar sobre este libertador, el cual iban a reconocer también como un libertador similar a Moisés, que había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo había llevado hacia una buena tierra. Pensaban en Jesús como ese gran libertador, como esa gran persona que venía a separarlos del yugo de la esclavitud, de una presión que tenían los romanos sobre el pueblo judío, sobre el pueblo hebreo, sobre todos los pueblos que habitaban en ese entonces. Podríamos hablar de un Jesús que muchos piensan que vivió como un hippie, como un Jesús que vivió como el hijo del carpintero, como un Jesús que fue un revolucionario, como un Jesús que fue un gran filósofo, como un Jesús que fue un gran curandero, porque curaba a las personas, las sanaba de sus heridas. Un Jesús que hablaba cosas muy lindas y tenía una retórica
impresionante que incluso dejaba callados a esos más poderosos. Un Jesús que no tenía miedo de enfrentarse al poder social, al poder político y al poder económico de esos tiempos. Reconocemos en Jesús a un tremendo líder, a un tremendo libertador. Reconocemos en Jesús a una persona suprahumana, que realmente solamente una divinidad podría contener lo que hizo Jesús hace 2000 años atrás. La historia cree que incluso la humanidad se quiebra directamente y hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y así incluso se cuentan los años. Pero sin embargo, el mundo conoció a Jesús, el mundo como humanidad. Y Jesús se reveló al mundo, se hizo un lugar en él. Dios lo puso en el mundo para que nosotros le observáramos, para que le conociéramos, para que pudiéramos comprender cuál era la voluntad perfecta de Dios. Y el mundo le dio muchos atributos a Jesús. Dijo: Él es, Él está, Él es parte de la historia de nosotros. Creemos realmente que es un enviado de Dios. Sin embargo, en el día de hoy, nosotros podríamos preguntarnos: ¿realmente conocemos a Jesús más allá de todos los argumentos y de toda su biografía y sus datos biográficos? ¿Conocemos realmente qué significa Jesús para el mundo y para nuestras vidas? ¿Reconocemos realmente, más allá de saber quién es, pero le reconocemos realmente como el Señor absoluto de nuestras vidas? ¿O es un Jesús que se aparece simplemente en momentos cruciales de nuestras vidas, o en momentos esporádicos de nuestras vidas? ¿O es un Jesús que solamente se aparece como un amuleto para nosotros? ¿O es un Jesús que puede ser un elemento en el cual nosotros podemos manipular, hacerlo aparecer, desaparecer? En algunos momentos le podemos conocer y en otros que no nos conviene lo desconocemos. ¿Qué significa conocer a Jesús? ¿Qué significa en el día de hoy creer que Jesús y su ministerio vino acá a la tierra y experimentó junto con nosotros la humanidad para darnos una oportunidad de transformación, para darnos la oportunidad de poder cambiar, de poder reivindicarnos como almas y como humanidad y poder nacer y renacer a un mundo nuevo? Jesús es no solamente el símbolo que representa a Dios. Jesús debe ser para nosotros, como lo dice Juan, el Señor de nuestras vidas. No puede ser el amuleto o el instrumento de nuestras vidas. Jesús y su ministerio se dio a conocer para que nosotros le abrazáramos y nos hiciéramos parte de su vida. Él vino al mundo, el mundo le conoció, pero sin embargo el texto dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, no basta con saber quién es Jesús. No basta con saber la historia de la salvación. No basta con saber a profundidad los datos biográficos, los argumentos o fuentes profundas teológicas de la Escritura. No basta con conocer completamente la Biblia. No basta incluso con haber sido formado en la iglesia o haber desde pequeño haber caminado en el cristianismo. Lo que debemos hacer es reconocerle como el Señor.
abrazarlo como es, asumir la visión de Jesús, asumir su misión, su camino y su verdad también como un camino propio. Por lo tanto, hermanos, el lenguaje que ocupa Juan, el mensaje que ocupa Juan, nos invita y nos desafía a introducirnos en lo más profundo de nuestros pensamientos y poder preguntarnos a nosotros mismos: ¿realmente conozco a Jesús? ¿Conozco a Cristo? ¿O simplemente sé de Él? Puedo describirlo perfectamente, mas no puedo hacer lo que Él me dijo que hiciera, porque quizás estoy en una lucha personal en la cual no quiero entregarme completamente a su voluntad. No lo quiero recibir, solo le quiero conocer. El mismo Evangelio nos va a decir que muchos fueron los que conocieron a Jesús. ¿Cuánta gente le conoció en sus tiempos? Le conocieron incluso los fariseos y los saduceos. Le conoció incluso Herodes, le conoció Pilato. Sin embargo, ellos no lo recibieron. No basta solamente con eso. Y la potestad de ser llamados hijos de Dios no se refiere a una herencia garantizada que nos implique automáticamente la redención o la salvación, sino que para poder ser redimidos, para poder ser salvados, no significa y no se representa en el resultado de una larga trayectoria, sino que simboliza y es el resultado de un largo compromiso con el Señor. ¿Dónde está hoy día nuestro compromiso? ¿Dónde está nuestra mente y nuestra prioridad? ¿Dónde están nuestros argumentos para seguir a Jesús? ¿Por qué usted ha decidido conocer y recibir a Jesús? ¿Porque ha sido solo bueno? ¿Porque simplemente le ha acompañado? ¿O porque es el Señor de su vida? Creo que es importante lo que Juan escribe y describe, porque nos invita a poner en el punto fundamental, en la piedra matriz, en el ángulo. Nos invita a volver a nuestros propios elementos fundamentales del saber por qué estamos hoy día aquí, por qué estamos donde estamos y dónde nace nuestra fe. Nuestra fe no se puede basar simplemente en fábulas, cuentos, historias o buenas intenciones. Nuestra fe se debe basar en aquel que vino, se entregó por nosotros y nos mostró quién era Dios. Por la ley conocieron a Moisés, y Moisés fue conocido y reconocido por ser el artífice y aquel que propuso que el pueblo viviera bajo la ley de Dios. Pero hoy, en el tiempo de la gracia, hoy en el tiempo en el cual Dios se manifiesta a nosotros como un regalo sin que lo mereciéramos, eso es gracia, un regalo de Dios sin que lo mereciéramos, es simbolizada y es representada no por Moisés ni por la ley, es representada por Jesucristo el Señor. Y en eso debemos creer y no estar convencidos. No debemos sacar cálculos. No es una operación matemática, tampoco es una operación científica donde la suma de A y B me va a dar el siguiente resultado. No es una comprobación científica la vida de Jesús. Es simplemente Dios en medio de nosotros, habitando en nosotros,
estando con nosotros, abriéndonos la oportunidad de vivir y de gozar la salvación y la vida eterna en el aquí y en el ahora junto a Él, donde todas las oscuridades pasan atrás y brilla la luz de Cristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hemos recibido al Verbo que se hizo carne, hemos recibido al pensamiento de Dios figurado en Jesús, la idea de Dios, la intención de Dios. Hemos recibido la razón de existir de Dios en medio de nosotros. Creo que es profunda la pregunta y debemos volver a empezar desde lo fundamental. El verbo que ocupa Juan para decir que Jesús habitó es el mismo verbo que se ocupa en el Antiguo Testamento cuando el pueblo sale de Egipto y dice que pusieron tiendas para habitar ahí, y donde estaba la tienda, donde estaba la carpa, ahí habitaba Dios. Es decir, que es el Dios también de la transhumancia, es el Dios del camino, es el Dios del peregrinar, es el Dios de nosotros los caminantes de la vida, es el Dios de cada uno de los constructores que somos, que vamos trabajando día a día para construir una vida mejor y para ser mejores en la vida. He ahí el propósito fundamental de Dios. Vino a nosotros, se hizo como nosotros, habitó entre nosotros, quiere estar con nosotros, pero tiene un propósito para nosotros. No basta con saber de Jesús. Lo que debemos hacer es recibir a Jesús, abrirnos a Jesús, dejar todo de lado y volver a empezar en este camino de la gracia. Y el texto termina diciendo que tenemos cada uno de nosotros una tarea, pero la tarea se va a asumir cuando realmente entendamos lo que Dios necesita y quiere de nosotros. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, no podemos dar testimonio si es que no le hemos recibido. No podemos dar testimonio de Dios si es que no vivimos bajo la voluntad de Dios. No podemos dar testimonio de Jesús si es que no entendemos los propósitos de Jesús. Mejor no hablemos de alguien que desconocemos. Hablemos con propiedad de alguien a quien sí conocemos y hemos recibido. El texto nos invita a dar testimonio de la luz, a dar testimonio de Jesús, a dar testimonio de su verdad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Demostrando que Cristo cambia, transforma, hace nuevas todas las cosas, pero no en otros, sino que partiendo por nosotros. Por nosotros. Si nosotros somos transformados, entonces es Dios actuando en nosotros. Y eso significa que sí le hemos recibido, porque Él va cambiando y transformando nuestra vida. Hermanos, sigamos construyendo junto con Dios. Sigamos conociéndole y reconociéndole, pero en ese reconocerle sigamos recibiéndole. Y no olvidemos nunca que los propósitos de Dios superan nuestros propósitos humanos. Dios siempre tiene algo preparado espectacular para nuestras vidas. Debemos abrazar el Evangelio de Jesucristo. Y esta epifanía, esta revelación, nos recuerda una y otra vez: ninguno de nosotros está exento de la gloria de Dios.
Ninguno de nosotros está fuera de la revelación de Dios. Todos nosotros, pecadores, injustos, todos nosotros, que ninguno de nosotros es santo. Al contrario, todos pudimos ser condenados por nuestro pecado, pero todos nosotros hemos recibido la dádiva y el regalo inmerecido, la gracia de Jesucristo en medio de nosotros. Cristo murió por todos nosotros en la cruz, por nadie primero ni por nadie segundo, por todos nosotros. Esa revelación de Dios entregada a nosotros es lo que debemos abrazar, es lo que nos debe invitar a seguir adelante. Asumamos este hermoso desafío que no es desgastante. Sí, puede provocar algunas complicaciones, pero nunca estaremos solos. Comencemos a caminar este año 2026 con la plena convicción de que nuevamente el Señor viene a nosotros, nuevamente se revela a nosotros, nuevamente el pensamiento de Dios, el Verbo, se hizo carne, habita en medio de nosotros, nos desafía y nos dice que nunca estaremos solos. El Señor está con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias porque Juan en su evangelio nos recuerda lo importante que es no solamente reconocer con atributos, con características a Jesús, sino que lo importante es recibirlo en nuestro corazón. Pero recibirlo no solamente para albergarlo, sino para que trabaje junto con nosotros, para que transforme nuestras vidas, para que seamos instrumentos junto con Él, para que podamos decirle al mundo y dar testimonio al mundo que todos aquellos que reciben a Jesús son llamados hijos de Dios. Y el ser llamados hijos de Dios nos da una promesa: el de la vida en abundancia, el de la vida eterna, el de la vida llena de la gracia de Dios. Permite, Señor, que siempre caminemos, siempre avancemos, sabiendo de que tu gracia y tu misericordia están siempre presentes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.